Salud, desde San Juan, Argentina, desde el living de mi casa, con un gatito nuevo rescatado de la calle, la cerveza espumante, les habla Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología y segundo, el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta. Bueno, hoy eso no se va a cumplir, porque en este encuentro tenemos un episodio especial. Es la charla que daré en la diplomatura de psico-neuroinmunoendocrinología, o diplomatura PINE, que para cuando salga este podcast ya se habrá dictado en la Escuela Universitaria de la Salud de la Universidad Nacional de San Juan. Esta charla tiene como tópico epistemología y estrés, la cual subtitulé como algunos caminos filosóficos para la PINE. Rápidamente, la psiconeuroinmunoendocrinología es un enfoque integral de los individuos, es decir, trata de entender al sujeto desde lo psicológico, lo neurológico, lo inmunológico y lo endocrinológico, no solo para tratarlo medicinalmente o para mejorar las prácticas de los profesionales de la salud, sino, y más importante aún, para entender de una manera sistemática a los individuos y sus relaciones. Dicho esto, allá vamos. 1. El estrés en el encuentro con el mundo. ¿El origen de la nociología? Primero, estrés significa estricto, presión u opresión. Por extensión se lo entiende como atado, ceñido, apretado, etc. Fisiopsicológicamente es la interacción entre una amenaza externa, la evaluación cognitiva de dicha amenaza, que se lo llama por conveniencia valoración primaria, y los recursos personales percibidos para enfrentar a dicha amenaza, que se lo llama valorización secundaria. Cuando esto que se percibe es irrelevante o se lo categoriza como irrelevante, no queda más que la indiferencia sobre ella. Es decir, el sistema del cuerpo no se altera o mantiene su equilibrio. Ahora, si se percibe como un desafío, podemos hablar en una segunda categoría de eustrés. Eu viene de la diosa Eus, que significa que es la diosa del orden, y que si yo pongo estrés, que es estricto, presión o opresión, más la idea de orden, hablamos de orden atado, o en una castellanización diríamos que es bien ceñido, bien atado. Es decir, eustrés es bien ceñido, bien atado, en donde los sistemas nervioso, endocrino e inmune generan un equilibrio homeostático el suficiente tiempo en el sujeto para que pueda resolver la situación estresante. Ahora, si se percibe como una amenaza, podemos hablar de distrés, de la diosa Dies, que significa que es la diosa del caos, que daría cuenta de lo difícil, una difícil opresión, de una desgraciada presión en una castellanización, en donde en el distrés los sistemas nervioso, endocrino e inmune generan un desbalance bioquímico que supera el equilibrio homeostático al que tiende el sujeto y lo supera el suficiente tiempo para que no se pueda resolver la situación estresante. Esta noción de estrés, que según cómo se lo perciba puede producir una situación de eustrés o distrés, me suena muy familiar a un pensamiento que tuvo Demócrito. No podemos claramente poner en Demócrito las palabras eustrés y distrés, pero sí la comprensión de que nuestra percepción y nuestra valorización de los recursos genera unos cambios fisiológicos relevantes en el cuerpo que pueden alterar la propia experiencia de vida. Cito: salud piden los hombres a los dioses en sus oraciones, pero no se percatan de que tienen en sí mismo el control sobre ella, y de que, como hacen por su desenfreno lo contrario de lo debido, se convierten en traidores de su salud por sus propios apetitos. Aquí claramente apetitos no solamente tiene que ver con la satisfacción de ciertas necesidades biológicas, sino que también puede ser deseos, temores, miedos, etcétera, etcétera. Entonces, si trasladamos toda esta situación del estrés en sus dos subcategorías, distrés y eustrés, encontramos que la naturaleza de la producción del conocimiento tiene este sistema como base de su creación de nociones, términos, conceptos, etc.
Para graficar esto voy a poner el siguiente caso, el caso de Marcela. Marcela ha llegado a un pueblo lejano por tren a visitar a un amigo. Se ha quedado sin batería en el celular y no tiene reloj en su muñeca. Nadie se baja en el andén y el tren sigue su marcha. Ella solo cuenta con un croquis de cómo llegar caminando desde la estación hasta la casa de su amigo. Ya es de noche, pero no sabe qué hora es. Habían quedado en verse a las 21 horas. Comienza a caminar siguiendo el plano. Al pasar por la plaza central, ve una catedral con un reloj en el centro. El reloj señala las 08:50. Marcela piensa, si me apuro, puedo llegar puntual. Llega a la casa y atiende a su amigo, sorprendido por la puntualidad de Marcela, y ella le comenta, es que vi el reloj de la torre y me di cuenta que si apuraba el paso, llegaba a horario. A lo que el amigo responderá, ese reloj está parado hace 10 años. Ok, consecuencias. Primero, aún un reloj roto da bien la hora 2 veces al día. Segundo, Marcela, al encontrarse en un lugar desconocido, con información pobre o paupérrima y apurada por una meta en particular, da lugar a que su sistema de respuestas vea la situación como algo significativo. Es decir, que su percepción comienza en el cerebro en la situación. Claro está, ella está analizando el lugar y la situación bajo un conjunto de precogniciones y como agente participante se valoriza ella también esa situación. Es decir, ve la soledad en el andén y ve que ella tiene que resolver esa situación. Luego realiza una predicción, una hipótesis especulativa, no necesariamente verbalizada porque puede ser simplemente conductual. La hipótesis es la siguiente, si sigo las direcciones que me han dado, puedo cumplir mi meta, llegar a la casa de mi amigo. Así, en relación de una amenaza externa, el lugar desconocido, la soledad y la urgencia, se realiza una consideración de qué tan peligrosa es la amenaza en sí. Puedo perderme, puedo llegar tarde, puede pasarme algo. Y se realiza una consideración de los recursos disponibles, celular apagado, falta de reloj, croquis y posteriormente el encuentro del reloj de la torre. Con 2 elementos considerados válidos, el croquis y el reloj de la torre, más la creencia de ella en sí misma, por ejemplo, de que ella puede entender el croquis y que el reloj de la torre puede ser también entendido, o que el pueblo no es un lugar riesgoso para andar a esas horas, etc., termina alcanzando su equilibrio homeostático, es decir, termina teniendo una experiencia de eustrés para resolver el desafío. Tercera conclusión, su equilibrio homeostático depende entonces en parte de una relación perceptiva cognitiva, ver el reloj de la torre que da cuenta del horario y de cómo puede resolver la situación estresante, en este caso caminando más rápido. Pero hay algo que hace ruido aquí. El reloj estaba roto. Aunque Marcela tuvo una creencia verdadera justificada, es decir, asumió que el reloj daba bien la hora, esa es la creencia, pero era verdadero que el reloj estaba dando la hora, porque el momento que ella ve la hora es la hora, son las 8:50. Y estaba justificada a pensar que el reloj estaba dando la hora, ya que a eso se dedican los relojes. Pero, aún así, parece que no estamos autorizados a decir que Marcela conocía la hora o que conocía todos los elementos de la situación pertinente que ella estaba evaluando para conducir esa percepción que establecería luego todo el encadenamiento de los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico para llegar al equilibrio homeostático. Entonces tenemos otro tipo de conclusión, tenemos en realidad 3 nuevas conclusiones. Conclusión primera, el estrés humano depende de su equilibrio fisioquímico, la percepción cognitiva que el cerebro realice. Para ello el cerebro debe creer verdadera y justificadamente para él mismo que lo que percibe es lo real, pues de eso depende la valorización de los recursos. Y de esa valorización se va a desprender si se puede o no resolver el conflicto estresante. Y también depende de cómo se desencadenarán las funciones del sistema mencionados, nervioso, endocrino e inmune. Conclusión segunda, conocer no es solo tener una creencia verdadera justificada, parece demandar algún elemento más
que elimine a lo fortuito, al azar o a lo espontáneo. Y conclusión tercera, probablemente con mejores conocimientos podamos tener mejores formas de evaluar a la realidad, de entender qué podemos hacer y en consecuencia también tendremos una mayor probabilidad de alcanzar los equilibrios homeostáticos necesarios para resolver situaciones o educar a otros para que puedan alcanzar los equilibrios homeostáticos. Ok, así llegamos a una pregunta interesante. ¿Qué es conocer entonces? Y dentro de esta pregunta, una pregunta necesaria, ¿qué es filosofía de las ciencias? Bueno, el conocimiento consta de 4 características: contexto, autoridad, formalidad y predicción. El contexto siempre se determina por un conjunto de circunstancias pertinentes que te establecen qué es válido y qué no es válido. No es lo mismo hablar de conocimiento en una cancha de fútbol o en un bar que en una institución de investigación. Por ejemplo, en una cancha de fútbol se considerará conocimiento a las estadísticas de los jugadores, cuando no así necesariamente en un instituto de investigación sobre el vuelo de la mariposa monarca. Entonces las circunstancias hacen la pertinencia y eso hace el contexto. El segundo elemento es la autoridad. La autoridad son agentes validados históricas e empíricamente. Son individuos que tienen un peso epistémico gracias a una biografía que lo acompaña o una historia que lo acompaña y a una prueba sustancial de que tienen el conocimiento que se les dice que tienen. Tercero, la formalidad, que tiene que ver con el lenguaje y con la estructura lógica que se ofrece para dar un sentido preciso en lo que se dice. Esto es muy importante, la idea de la estructura lógica y el sentido, porque uno puede construir hipótesis vagas o puede tener especulaciones vagas, pero que cuando se busca una situación más estrecha o una explicación más cerrada, se da cuenta de la inaplicabilidad o de la imposibilidad de comprobar aquello especulado o de la inexactitud de lo creído. Y ahí viene el cuarto elemento, que es la predicción. Por eso la relevancia de construir hipótesis válidas. ¿Por qué? Porque es la anticipación específica de los eventos. Una predicción siempre trata de prever lo que sucederá para poder establecer una conducta previa, una conducta que se anticipe, una conducta que prevenga cómo se debe uno posicionar para sacar el mayor provecho de los eventos que vendrán. Con Marcela vemos la situación desde otra perspectiva. Encontramos que se cumplen de alguna manera los 4 elementos del conocimiento: contexto, autoridad, formalidad y predicción. Pero vemos, si lo estudiamos de manera detenida, que no cumple claramente los últimos 2 elementos. Veamos, Marcela está en un contexto particular donde un conjunto de elementos se vuelven pertinentes. En este caso, la relación de espacios del pueblo y del croquis. El croquis no debe ser engañoso. Las autoridades que entran en juego, ella que conoce su propia biografía y la confianza de quien le ofrece el croquis, que es el amigo. Y encontramos una formalidad porque hay una hipótesis especulativa. Si al ver el reloj dice, si yo apuro el paso voy a llegar. Pero ¿qué falta acá? Acá falta una precisión en esta hipótesis, en la formalidad, porque no está diciendo, bueno, si todas las cosas mantienen una normalidad, si todo mantiene los preconceptos que yo estoy considerando, seguramente se cumplirá tal cosa. Y la anticipación específica de los eventos es que ella solamente está especulando con el apuro del paso para llegar a horario. Ella quiere anticiparse a un evento que en realidad sería un contrafáctico. Ella quiere llegar temprano, no quiere llegar tarde. La solución, caminar más rápido. Esa sería la conducta. Pero no hay una anticipación específica, y tampoco está la necesidad de la anticipación específica como tal, porque no necesitaba llegar tan horario o tan deshorario, si existe esa expresión. Ella necesitaba llegar a ese lugar. La predicción y la formalidad se vuelven relevantes cuando nosotros queremos un conocimiento certero de la realidad que nos permita evaluar cómo es esta realidad y establecer un conjunto de conductas de respuesta. Ahora bien, se considera tradicionalmente que la ciencia es el tipo de conocimiento que uno aspira.
¿Por qué? Porque la ciencia se pregunta el sentido más directo de cómo es y qué hace el mundo para hacer lo que hace. Entonces es la búsqueda de lo más preciso, lo más específico, lo más determinado. Ciencia se pregunta entonces metodológicamente cómo es y qué hace el mundo. Frente a eso surge la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia, en vez de preguntarse qué hace el mundo y cómo es el mundo, se pregunta cómo es la ciencia y qué hace la ciencia. Para eso establece una estructura de análisis prescriptiva, descriptiva y analítica. Prescriptiva porque siempre la filosofía de la ciencia va a pretender establecer unas pautas de, bueno, para hacer ciencia se tiene que seguir estos pasos. Descriptiva porque dice, bueno, esto lo que está pasando, por más que se siga o no se siga estos pasos. Y analítica es porque dice, bueno, estas son las partes de la ciencia, estas son las características de la ciencia. Entonces, la pregunta nunca va a ser cuándo hace ciencia un científico, sino cómo hace ciencia un científico. Esta es la pregunta original de toda epistemología que surge en el siglo XIX. Ahora bien, la forma en que se establece el conocimiento y la forma de determinar lo científicamente relevante ha cambiado mucho en la historia. No me voy a detener en todos los modelos históricos, pero sí voy a nombrar 4 modelos principales en un breve periodo de tiempo, para mostrar que nunca se ha establecido una forma clara y única de hacer ciencia, nunca se estableció una forma clara y única de conocer el mundo y nunca se estableció una forma clara y única de cómo es el mundo. Rápidamente, sin poner años, pero sí estableciendo tópicos como divisiones temporales. Para los griegos, el estudio de la physis es lo que nos permite el conocimiento. De la physis es aquella fuente de la naturaleza, de lo cual emerge y surge todo lo demás. Entonces, si alguien quiere conocer al mundo y poder comprenderlo de una manera tal que habilite una evaluación adecuada y conduzca a una percepción que establezca toda situación como un desafío posible de solución, tiene que hacer un trabajo genealógico, es decir, un trabajo que busque la génesis, el origen. En teoría, para los griegos, poder comprender el origen de cada una de las cosas nos permite a nosotros mantener siempre un estado saludable en el cuerpo. Dirían saludable o beneficioso o virtuoso a falta de un término como es eustrés, distrés y estrés. Ya luego en el medioevo se entendía que el conocimiento se establecía desde un estudio del código divino. Esto va de la mano del presupuesto de que Dios en su creación estableció un conjunto de signos morales y de signos ontológicos, es decir, signos sobre la realidad en cada una de las cosas. Por ejemplo, a los gatos los hizo engañosos, a los perros los hizo fieles, a los humanos los hizo racionales. Entonces, ¿qué tipo de trabajo se tiene que hacer para poder comprender cómo la realidad hace una evaluación correcta y establecer una conducta que logre entender a cada situación como un desafío? Se tiene que hacer un trabajo erudito, es decir, un trabajo que pueda relacionar cada cosa con su signo. Luego está la modernidad, que es cuando nace la ciencia como tales, que se habla de un estudio de las experiencias mesurables, es decir, de entender a todo como fenómenos capaces de ser traducidos en medidas. Aquí el trabajo va a ser, el trabajo de producción del conocimiento va a ser un trabajo enciclopedista, es decir, crear una relación de tomos sobre cada uno de los fenómenos regulares de la naturaleza y establecer una gran enciclopedia de conocimiento, es decir, cada conocimiento refiere a cada cosa y a su vez cada conocimiento hace alusión a otro tipo de conocimiento que se puede desarrollar. Luego está cuando nace la epistemología como disciplina en el siglo XIX con el surgimiento de la ciencia positiva. La ciencia positiva va de la mano del surgimiento de la física relativista y de la física cuántica, cuando se entiende que la ciencia ya no se ocupa de los rudimentarios instrumentos que son los sentidos comunes como el gusto, el tacto, el oído, etc. Y tiene que utilizar herramientas que potencien nuestros sentidos al punto de presentar experiencias del mundo contraintuitivas, como el movimiento de las galaxias, que son a velocidades abismales que ni siquiera podemos experimentar, o el movimiento de los átomos, que son tan diminutos que tampoco podemos experimentarlos. Por lo tanto, el estudio tiene que ser un estudio lógico-matemático, establecer un conjunto de valores y
y fórmulas que nos permitan estipular la posibilidad de encontrar tal o cual cosa según sus efectos. Luego es un trabajo metodológico la manera de entender la realidad. Si usted establece y sigue el método científico que habla de la observación, hipótesis, comprobación y confirmación, comprobación y creación de una ley o una regularidad, usted va a poder predecir y especular qué fenómenos pueden ocurrir desde la interrelación de ciertos eventos. Esta herramienta va a ser muy poderosa para cualquiera que necesite controlarse ante una situación que claramente lo supere. Pero finalicemos ya el repaso rápido de los modelos históricos y lleguemos a Kuhn. Thomas Kuhn va a cambiar claramente esta mirada y es uno de los cambios muy profundos en la forma de entender el conocimiento y la producción del conocimiento científico, en la que seguirá vigente la actualidad en más o menos influencia, pero es un autor y un pensamiento ineludible para cualquier perspectiva que se esté viendo. Kuhn va a decir que en realidad lo que importa en la producción del conocimiento es el sujeto antes que el método que se está utilizando, es decir, cómo los sujetos se relacionan entre sí y que ningún conocimiento está aislado de las otras disciplinas que se relacionan. A su vez, las disciplinas científicas no están aisladas de lo que serían sus extras disciplinas, como la economía, la historia, la sociología, la psicología, etc. Más allá, hay un conjunto de eventos que hacen al contexto, al ambiente, que influyen en la forma en que se trabaja que trabaja la comunidad de sujetos que producen conocimiento, o la comunidad de sujetos que están estableciendo un conocimiento científico, o el sujeto que está dentro de una comunidad y también tiene una percepción de la realidad y produce conocimiento acorde a ello. Esta estructura donde vemos que todo un grupo de gente se pone de acuerdo en la manera de trabajar supone que existe un paradigma. El paradigma básicamente es una matriz disciplinar que dice, bueno, estos son los típicos problemas, o sea, así reconocemos un problema, así construimos una solución. Estas son las preguntas que nos hacemos, estos son los enigmas, y en la medida en que se resuelven los enigmas, decimos que vamos progresando científicamente, progresamos en la adquisición de conocimiento, y en la medida en que no resolvemos los enigmas, no estamos progresando. En un punto del sujeto paradigmático, si queremos ponerlo como un individuo para que se entienda en términos de psiconeuroinmunoendocrinología, diríamos que el sujeto lo que está haciendo es aplicando una metodología que ha aprendido por sus pares para entender a la realidad, para percibirla de cierta manera, entenderla de cierta manera, evaluarla a sí mismo, y ya tiene un bagaje de preguntas y de respuestas, de prácticas y posibilidades para ir resolviendo. En la medida que las situaciones se presenten y él encuentre que puede resolverlo, se dirá que tuvo un progreso, se dirá que nosotros en términos de estrés alcanzó el equilibrio homeostático, es decir, tuvo una experiencia eustrés. En la medida en que fracase, se dirá que tuvo una experiencia de distrés. Lo interesante de estas condiciones paradigmáticas de la creación del conocimiento, tanto de un individuo que se relaciona con la realidad como una comunidad de científicos, es que no existe un criterio de demarcación, un criterio que diga, bueno, esto es conocimiento válido o esto es conocimiento inválido, sino situaciones y métodos que van estableciendo en un periodo de tiempo, eso sí, esto es válido o esto es inválido. Es decir, que el criterio de demarcación no es eterno, no es infinito. A su vez, se dice que funciona un doble progreso en el conocimiento, porque cuando el paradigma, es decir, la matriz disciplinar, la matriz que me disciplina mi manera de relacionarme con el mundo y establecer una serie de conductas y de respuestas, fracasa porque se aumenta la cantidad de problemas en vez de la cantidad de soluciones, se genera lo que se llama una revolución paradigmática. En realidad primero está la crisis, ¿no?, que bien podría ser una experiencia de distrés, y luego se propone un conjunto de hipótesis disciplinares para poder solucionar el problema. Cuando una de ellas logre solucionar esta dificultad, esta gran anomalía que se está viviendo en relación con el mundo, se va a establecer esa hipótesis disciplinar como la nueva matriz disciplinar y surge un nuevo paradigma.
Nosotros podemos decir que cuando nuestra forma de percibir la realidad fracasa rotundamente, podemos o bien claramente perder la razón y la cordura, o encontrar una solución y pasar de una situación de distrés a un eustrés. Lo interesante de todo esto es el acento que se está haciendo en que toda la producción de conocimiento, incluso la científica, parte de una comunidad, porque los paradigmas se comparten, no es algo individual, y eso tenemos que entenderlo, porque todos nosotros compartimos maneras de distrés, eustrés, y compartimos maneras de comprender la realidad y de enfrentarla o de pensarla. Entonces, haciendo una pequeña síntesis y haciendo un acercamiento paradigmático a la psiconeuroinmunoendocrinología, diríamos que siguiendo los postulados de la PINE, se entenderá a la singularidad del individuo como un bienestar siempre y cuando se cumpla el equilibrio de esta singularidad con el medio que se encuentra, es decir, con el océano de sucesos en el que está imbuido cada sujeto. Es decir, hay como tres grandes elementos que están en una dialéctica o una interrelación constante, que es el metabolismo del cuerpo, la percepción humana y el ambiente en el que se encuentra. El bienestar, en este sentido, la situación que puede conducir al eustrés ante nuevos eventos, es la interrelación de los sistemas fisicoquímicos en donde se transmite constante información entre ellos y en sí mismo, y que habilitan un desarrollo del individuo tanto interno como externo, y que se asienta en la manera en que se percibe a la realidad. Esto es lo que le pasó a Marcela. Marcela era un cuerpo que estaba funcionando, que estaba transmitiendo información, que tenía una noción de la ubicación, de las coordenadas, podía entender los signos, no tenía ningún problema que le complicara su movilidad, y tiene una percepción basada en su propia biografía de un ambiente que en este caso es nuevo, pero que tiene similitudes con el ambiente conocidos, y llega al equilibrio homeostático para poder solucionar esta situación que se presentaba como un desafío. Podía tranquilamente no verlo como un desafío y verla como una amenaza radical, y quedar totalmente congelada, detenida y, gritando por ayuda para poder salir de este evento. Llegamos a este punto en la charla en donde yo presento lo que se llama epistemología a la carta, porque como no hay mucho tiempo de exposición en una diplomatura, porque hay siempre más ponenciistas o hay horarios que cumplir, he construido dos caminos posibles de exposición, dos caminos que presentan dos epistemologías contemporáneas, dos epistemologías del siglo XXI. Si se llegaba al caso, yo presentaba las cuatro epistemologías contemporáneas, y las epistemologías más de vanguardia que existe hoy en día. O sea, si uno quiere hablar de las epistemologías del siglo XXI, del 2019, habla de complejidad, de feminismo, de naturalismo y del sur epistémico, o epistemologías del sur. Bien, a falta de tiempo, yo ofrezco un camino u otro camino. El camino que es artificial, no es que van de la mano, los puestos yo para poder tener antípodas de perspectivas sobre cómo se produce conocimiento, cómo se valida el conocimiento científico y qué rol tiene el estrés en este punto, que son, por un lado, complejidad y feminismo, y por otro lado, naturalismo y surepistémico. Bueno, como estoy grabando esta charla para el podcast, voy a hablar de las cuatro cosas. No necesariamente cuando dé la charla llegue a hablar de las cuatro líneas. Quisiera que sí, pero bueno, uno nunca sabe. Ok, suponiendo que han elegido el camino 1, voy a hablar de este primer tópico, epistemología de la complejidad, o sobre el eustrés como sintropía. Bien, como saben, la epistemología de la complejidad la propone Edgar Morin, está vivito y coleando. La verdad que no creo que le quede mucho, porque nació hace bastantes años, tiene como 90 años ya. Pero bueno, la epistemología de la complejidad parte de lo que se llama un razonamiento complejo, en donde se entiende que la realidad, o lo ontológico, y lo epistémico, es decir, la producción del conocimiento, de por sí es algo complejo. La realidad es compleja y el conocimiento es complejo.
La realidad es compleja, el conocimiento es complejo porque la realidad y el humano se presentan esos mismos como sistemas, que va muy de la mano con lo que dice la psiconeuroinmunoendocrinología, de que uno es un conjunto de sistemas, en este caso el psicológico, el neurológico, el inmunológico y el endocrinológico, y la realidad es un conjunto de sistemas que puede ser lo físico, lo químico, lo biológico, etcétera, etcétera, etcétera. Estos sistemas están totalmente abiertos y van siempre definiéndose en una jerarquía que es divergente o que está en constante devenir. Es decir, todos estos sistemas se van moviendo y según las interacciones en cortos periodos de tiempo y en lugares específicos, un sistema o un punto de los sistemas tiene mayor preponderancia sobre todos los demás sistemas. Bien, por ejemplo, cuando estoy razonando quizás, y acá estoy arriesgando una hipótesis simplista del conocimiento, quizás lo primero que predomine en mí sea el funcionamiento del cerebro y quizás el sistema nervioso. Pero bueno, ese elemento de qué importa más a la hora de crear conceptos se lo dejamos a la discusión de los neurólogos, los psiquiatras y quizás los psicólogos. Pero se entiende el ejemplo, uno siempre termina valorizando o se convierte por la situación más urgente, necesario y útil que predomine una función por sobre las otras, y ahí se crea la jerarquización, pero entendiendo que esa jerarquización va cambiando, se va modificando según las interacciones. Acá está la idea de que el sistema es abierto porque, primero, se dispone siempre a recibir la información del exterior para poder configurarse de una manera interna, y segundo, no permanece su estructura en el tiempo. Se habla también de una jerarquización porque lo único que permanece es la tendencia a la jerarquización y la tendencia a la sistematización. Por eso se habla de entropía y sintropía, es decir, todo tiende a un orden, eso sería la sintropía, o todo tiende a un desorden, eso sería la entropía. Bien, de ahí la nota del eus3 como sintropía y el dis3 como entropía. Dentro de la perspectiva epistemológica compleja, el método científico tiene que partir siempre de una teoría de la complejidad, es decir, que cada una de las cosas que se quieran construir como conocimiento, biología, química, relaciones humanas, tienen que asumir la complejidad y tiene que asumir algo interesante, que es el conjunto transdisciplinar. El conjunto transdisciplinar, siguiendo la lógica de la jerarquía, presupone, bien, yo quiero estudiar la física, o en la física lo que predomina son relaciones entre magnitudes y vectores sobre ciertos conjuntos de fenómenos matematizables, pero también necesito entender un conjunto de elementos más, por ejemplo, cómo se componen estos conjuntos materiales. Ahí necesito la química, y entonces tengo que resolver un problema. El problema me demanda que mi sistema se abra. Esta apertura del sistema dice, bueno, parte del discurso científico de la producción de conocimiento va a tener nomenclaturas químicas, pero como todo está visto a un problema original que es de la física, la jerarquía, el punto superior lo va a tener la física, ¿se entiende? La física quiere resolver su problema, entonces por la necesidad actual, la necesidad que demanda el contexto hace que la física esté por arriba de todas las cosas. Esa es la jerarquía que deviene. Distinto sería si yo quiero hacer hincapié en la química inorgánica, entonces se da una revalorización de esta jerarquía y se pone por sobre las cosas a la química inorgánica, que a la física por debajo. Sobre ello se entiende que entonces en un conjunto transdisciplinar todas las ciencias deben poder dialogar con todas las otras formas de construir el conocimiento, porque cada diálogo, cada discurso científico, cada discurso cognitivo supone claramente una percepción y una interrelación con el mundo, y por lo tanto una valorización. Trasladado a un ámbito de salud, de enfermedad, y trasladado a un ámbito donde el humano en términos de individuo tiene que relacionarse con un ambiente, encontramos la significancia de la sintropía y la entropía. ¿Por qué? Porque el medio y el sujeto están interrelacionados siempre de una manera abierta, es decir, el medio está abierto
abierto e influido por las acciones del sujeto y el sujeto está abierto e influido por las relaciones con el medio, pero cada uno presenta un sistema jerárquico que deviene. Entonces, cuando el sujeto se relaciona con el medio y a través de este conjunto de interrelaciones hace una percepción que considere que puede alcanzar el orden necesario para resolver el evento o situación específica, se diría que está experimentando una sintropía, o en términos de estrés, está experimentando el eustrés. Si tiende al desorden, es decir, si tiende a un punto de que no puede alcanzar un equilibrio con el medio, se diría que va hacia la entropía, que el sistema se está desorganizando y por lo tanto la experiencia es de un eustrés. ¿Qué tiene que hacer un profesional de lo biopsicosocial de la salud o un docente que tiene que generar una enseñanza crítica sobre sus estudiantes desde un paradigma de la complejidad de la psico-neuro-inmuno-endocrinología? Y bueno, tiene que enseñar siempre al cruce disciplinar, es decir, tiene que dar un entrenamiento transdisciplinar que se pueda uno como individuo utilizar una multiplicidad de discursos siempre para resolver cada uno de los conflictos. Cuando estoy en un conflicto que demanda conocimiento físico, poder tener la facilidad del discurso físico para hacerlo. Cuando demanda conocimiento sociológico, tener el discurso sociológico. Cuando demanda conocimiento estético, tener el discurso estético, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a la epistemología feminista o sobre el distrés con los pares. Para que se entienda más claro cómo funciona esta relación, voy a dar dos aclaraciones. Primero, una cita de Sarah Harkin, una epistemóloga muy importante, que tiene un libro que es claro en su intención, que se llama Ciencia y Feminismo, y dice lo siguiente: hay un techo de cristal, una especie de barrera invisible que aparece justo cuando una mujer se acerca a la cumbre de sus aspiraciones. Y también hay antiguas creencias que vinculan las expectativas de las personas según su género. La hipótesis del techo de cristal de Sarah Harkin es una hipótesis muy conocida en la epistemología, que habla sobre los límites transparentes e invisibles que encuentra un conjunto de sujetos a la hora de querer alcanzar sus aspiraciones, sean desde lo económico, lo social y epistemológicamente desde el conocimiento o desde lo profesional. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que para la epistemología feministas el conocimiento se entiende como una actividad social. Ningún conocimiento puede crearse si no hay una actividad social de por medio. Esto ya lo había dicho Thomas Kuhn cuando dice que se construye a través de una comunidad científica. Pero al ser una actividad social, y esto se hizo un aporte de la epistemología feministas, se entiende que hay distintos órdenes, jerarquías y lugares que organizan la actividad social, porque las actividades sociales están organizadas por lugares, están organizadas por estatus, están organizadas por normativas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de estas organizaciones se les va a llamar muy artísticamente organizadores sociales. Entre los organizadores sociales que se pueden considerar va a estar el género, va a estar el sexo. Bien. Ahora, eso por un lado. Por el otro lado, se tiene que entender que si todos participamos de los organizadores sociales, en la medida en que valorizamos y comprendemos y actuamos sobre esos organizadores sociales, vamos a terminar influyendo en las experiencias de estrés de los otros individuos. Porque si yo manipulo, por ejemplo, el organizador social del género para que éste no pueda superar un límite específico en un conjunto de metas de la realidad o un conjunto de problemáticas en la realidad, por ejemplo, alcanzar autonomía económica, alcanzar el máximo grado de cierta profesión, estoy estableciendo una situación que pasa del eustrés al distrés, o que incapacita a esa persona o ese conjunto de individuos a tener experiencias de eustrés, y aumento la probabilidad de que tengan una experiencia de distrés, más allá de que esa persona pueda entender esa situación como un desafío y diga: yo tengo las herramientas necesarias. Pero si yo construyo constantemente una situación en donde no puedan superarlas a pesar de tener las herramientas necesarias, solamente porque
los he organizado de una manera en que no les permito superarlos, esta es la hipótesis del techo de cristal, no voy a poder evitar tener personas que sufran constantemente el distrés. Lo que se propone desde la epistemología feminista es lo que se llama comúnmente justicia epistémica. En primer lugar, educarnos que no existen puntos de vista privilegiados a la hora de construir conocimientos. No es que un género, que un horizonte, que una profesión, que un oficio tenga un valor epistémico superior sobre los otros. Segundo, comprender que uno no está trabajando jamás con sujetos abstractos. Por eso, en mi hipótesis de Marcela, yo no dije una mujer, porque eso ya sería establecer un techo cristal, sino que le he dado una circunstancia, le he dado una vida, está llegando por medio de transporte específico, está viviendo una situación específica, está viviendo un amigo, etcétera, etcétera, etcétera. No es un sujeto abstracto, tiene una biografía y hay que entender que toda construcción de conocimiento supone una interacción de biografía. Mi biografía con tu biografía, con la biografía de los demás. Y sobre eso llega un tercer punto. Hay que entender que las explicaciones que podemos hacer de la realidad, que supone una forma de percibirla, de valorarla y establecer una disciplina de conducta que nos diga si podemos o no solucionar las amenazas o los desafíos que nos presentan, no es más y no es otra cosa que un recorte de la realidad misma. Es crear una narrativa de lo que es posible experimentar y de lo que es posible hacer. Entonces nosotros podemos crear otras narrativas, otras formas de recortar la realidad en donde no sea necesario entender un conjunto de organizadores sociales como límites de nuestras experiencias y por lo tanto poder apuntar a nuevas experiencias de eustrés y menos experiencias de distrés. Pongamos por caso, si uno enseña a una persona que por ser homosexual jamás va a poder alcanzar cierto rango profesional de una disciplina en particular, a pesar de que tenga las capacidades, lo vamos a ceñir siempre una experiencia de distrés cada vez que una persona de esas quiera participar de esta profesión. Pero si yo cambio que esta profesión y digo que es indiferente el género para tener cierto tipo de conocimiento, entonces voy a poder abrir más el campo de los individuos a la experiencia del eustrés. Bien, eso sería la carta 1, epistemologías de la complejidad y epistemologías feministas. Ahora vamos a la carta 2, que es epistemología del sur y epistemología naturalista. Empecemos con epistemología del sur u otras formas de eustrés. Las epistemologías del sur parten de una división que dice lo siguiente. Tradicionalmente se ha considerado que el camino válido se expresa en la metáfora del camino, del sentido, de la vía, de un modo. ¿Bien? Esto quiere decir que hay una sola forma de construir el conocimiento. Al haber una sola forma de construir el conocimiento, cualquier otra forma de construir el conocimiento queda excluida. De ahí esta cuestión de la nomenclatura sur. Uno siempre establece este eje de coordenadas, el norte-sur, como una forma de establecer el camino o la dirección. Uno dice, hay que seguir el norte, que el camino se hace hacia el norte, esta idea de lo arriba hacia abajo, lo de derecha sobre izquierda, para ver qué es lo válido, qué es lo positivo, qué es lo negativo, etc. Básicamente lo que dice la epistemología del sur, tradicionalmente se ha establecido una manera de entender el conocimiento que es abismal, es decir, hay una frontera, un límite de cual al pasarlo no hay nada o no hay nada válido o no hay nada cognitivamente válido, no hay nada epistémicamente válido o no hay nada significativamente válido para el individuo. Así, desde esta perspectiva del conocimiento abismal, que se entiende como qué es válido y qué es el sentido, el conocimiento supone siempre una estructura de control sobre la realidad a través de una legislación, es decir, que puede o no puede ser la realidad emanada desde una autoridad que ha comprendido a través de un método, a través de ciertas experiencias, a través de ciertas formulaciones, cómo es la realidad en sí.
Es decir, aquí conocer es controlar, conocer es legislar, conocer es la autoridad. Se establece claramente un modo de conducta y de percepción que entra dentro de esta estructura o de este eje de coordenadas. Los problemas clásicos, dice la epistemología del sur, que tiene este tipo de conocimiento abismal, es que, bueno, mayormente la realidad no respeta lo que nosotros queremos controlar, no actúa ni responde como nosotros desearíamos o de la forma que queríamos, siempre está cargada de espontaneidad, de azar, de lo arbitrario. Es decir, los fenómenos del mundo nosotros podemos identificar un conjunto de regularidades, pero no podemos establecer leyes eternas. Incluso los sistemas que funcionan propios de los postulados más básicos de la ciencia, sabemos que tienen una fecha de caducidad y tienen una fecha de inicio. Desde la hipótesis del Big Bang al Big Crunch o a la retrospección del universo a un punto nuevo, estamos diciendo que la gravedad va a durar lo que dure la existencia del universo. Cuando el universo implote o se modifique o se disgregue, nuestro principio de gravedad va a dejar de funcionar. Es decir, las constantes más duras también tienen tiempos de funcionamiento finito, que puede ser extremadamente grande para nosotros porque vivimos, 80 años, 90 años. Pero más allá de eso, encontramos que los fenómenos son ilegales o alegales, si queremos. No podemos construir una legalidad que los constante, que los vigile constantemente. Por lo tanto, encontramos que nuestra autoridad sobre el mundo es claramente limitada. Nos encantaría que nuestra autoridad sobre el mundo no fuese limitada, pero no es así. Entonces dice la epistemología del sur que hay que revalorizar esta idea del conocimiento a una idea del conocimiento como crecimiento social y como crecimiento individual. Por lo tanto, se propone un conocimiento contraabismal, desde lo fronterizo, desde lo otro, desde lo que está más allá del límite que nos enseñaron que es el límite. Este tipo de conocimiento entiende que se ha normalizado, se ha estructuralizado, se ha perpetualizado. Uno aprende por instituciones, por normativas, por familias, por relaciones, por el barrio, por lo que sea, un tipo de práctica específica, un tipo de racionalidad específica, un tipo de temporalidad específica. Desde ya nosotros vemos al tiempo de una manera lineal, consideramos el tipo de prácticas en términos de lo que es útil y lo que es inútil, y la racionalidad desde el punto de vista de lo lógico, punto de vista de lo disciplinario. Esto es propiamente de Occidente, no es algo original de todos los de Oriente y del Sur. Es más, gracias a la globalización podemos tener más conciencia de otro tipo de prácticas, de otras racionalidades y de otras temporalidades. El conocimiento contraabismal va a considerar que debemos aprender a manejar otro tipo de prácticas que vayan quizás más hacia la valorización, prácticas que vayan hacia una intención de lo familiar o que vayan hacia una intención más de convivencia, quizás cosmopolita, convivir con otras racionalidades que no se rijan por principios lógicos, quizás por principios místicos, quizás por principios emotivos, quizás por principios químicos, y convivir con otras temporalidades, pensar no solamente en lo lineal, sino también en lo circular o en lo fragmentario, porque existen experiencias de uno mismo que solamente pueden ser categorizadas desde estas otras prácticas, de estas otras racionalidades y otras temporalidades. Y si nos encerramos o nos enfrascamos o nos cristalizamos en una sola manera de ver, cada vez que queramos explicar, entender o profundizar o abrirnos a otras experiencias que están incapacitadas por nuestra forma de conocimiento, no lograremos otra cosa más que sufrir el distrés. Es más, nuestra manera de ver el mundo y de conocerlos nos establece un abanico específico de EUS3, de experiencias posibles de EUS3. Si yo abro el abanico, o si me permito jugar con otros abanicos, si me permito jugar con un abaco, si me permito jugar con una pluma, si me permito jugar con otras formas de considerar las posibilidades, también voy a abrir las posibilidades de EUS3 y, ojo, también las de DIS3, pero en la medida en que yo ofrezco un ejercicio de la tolerancia, un ejercicio de la interrelación, voy a encontrar las herramientas necesarias para cada nueva forma de DIS3 resolverlas
de una manera que sea de Eustres. En definitiva, las epistemologías del sur lo que están proponiendo es una ecología de saberes a través de 3 criterios: el de diversidad, el de singularidad y el de discursividad. El de diversidad es aceptar la riqueza del mundo. El mundo es una riqueza infinita de experiencias, de realidades y de personas que pueden experimentar esas realidades. Hay infinitas personas, hay infinitas realidades, por lo tanto la diversidad es una cuestión que existe. Segundo, uno no puede evitar experimentar las cosas desde su localización, desde su situacionalidad, desde su biografía. Por lo tanto, hay un criterio de singularidad. Uno está parado en un lugar, uno está en un lugar, uno está viendo de un lugar, uno está evaluando y percibiendo desde donde está. Eso es importante porque también da un sentido de unidireccionalidad. Estoy aquí y puedo ver hasta allí, pero también da un sentido de humildad. Mi visión no es única, no es privilegiada. Y luego está un criterio de discursividad. Como todos nos encontramos en la misma situación de riqueza, pero en la misma situación de pobreza, porque no puedo muchas veces salir de mi lugar si no soy educado, necesito entonces entender que puedo racionalizar y comprender al otro. Hay un principio de racionalidad mínima o un principio de comprensión mínima. Yo puedo explicar mis experiencias, por más que sean desde otras prácticas, desde otras racionalidades, desde otras temporalidades, a un otro, y ese otro puede entender. El otro puede entender mis dolores, el otro puede entender mis placeres, el otro puede entender mis intereses. Es curiosa esta percepción porque va la idea de que nos podemos entender. Cuestión que muchas veces consideramos desde una forma muy egoísta que no, nadie me puede entender, nadie puede saber lo que estoy sufriendo. Hay que cortar con esa situación egomaníaca. Bien, se dice entonces que hay otros Eustres porque todos podemos ver desde otro punto de vista. Y por último llegamos a las epistemologías naturalistas o el Eustres como una experiencia positiva de la vida. Para las epistemologías naturalistas, toda la percepción del mundo y todo nuestro posicionamiento y valorización del mundo parte de un criterio moral. Un criterio moral compartido que tiene que ver con la supervivencia, que tiene que ver con la utilidad, que tiene que ver con la mayor beneficencia gastando la menor cantidad de recursos posibles. Esta construcción de percepción termina estableciendo un mapa cognitivo del mundo a través de un eje de coordenadas que es la felicidad o que es el beneficio o que es la utilidad. No necesariamente hay que pensar en un egoísmo racional o hay que pensar en una carencia total de altruismo, sino reconocer que todos tratamos de conseguir el mayor beneficio para la persona. Es un principio biológico y hay que entender eso. De ahí la cuestión naturalista, que si se quiere, que es parte del conjunto de instrumentos con los que viene el ser humano. Pero lo interesante es que esta felicidad nos establece las coordenadas o nos establece cómo construimos los mojones y los puntos de reflexión del mundo en la medida que nos vamos en la medida en que lo vamos experimentando. Nosotros establecemos un conjunto de metas y de propuestas de soluciones y vamos revelando el territorio de la realidad desde lo físico, lo químico, lo social, lo familiar, lo económico, etcétera, 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 en la medida en que se va cumpliendo nuestro conjunto mínimo de metas de felicidad o de bienestar. Por lo tanto, siempre hay un ajuste cartográfico sobre cómo nos vamos moviendo en el mundo. Hacemos distintos mapas para alcanzar distintas metas. Esto se traduce también en el conocimiento científico, porque cada disciplina es un mapa cognitivo de la realidad con el fin de cumplir metas epistémicas y metas no epistémicas, porque la persona que trabaja también quiere cobrar, la persona que trabaja también quiere tener reconocimiento, como también puede querer tener la necesidad de conseguir la cura para el cáncer o para el SIDA. Entonces hay metas epistémicas y metas no epistémicas y ambas se establecen desde esta construcción de coordenadas con el punto principal que es la felicidad. Lo que dicen las epistemologías naturalistas es que toda construcción de conocimiento tiene que entender siempre que a lo que hay que atender es a la vida misma de los individuos que entran en juego. Para eso se debe entender 3 elementos. Primero, que el azar es una condición de la realidad. No se libra nadie del azar. Todo está construido, constituido, reglado, atravesado, interpelado por el azar. El azar nos hace, nos construye, nos destruye y nos permite. Entonces, cualquier forma o metodología de crear conocimiento debe prevenir el azar, debe tolerar lo indescifrable, lo inesperable. Debe decir, bueno,
todas las cosas pueden salir totalmente distintas como yo la estoy pensando. Es interesante esa comprensión, porque esa comprensión maneja mucho mejor las situaciones de fracaso cuando uno se encuentra con un desafío que decía puedo resolverlo o no puedo resolverlo. El segundo elemento es entender la complejidad de las interrelaciones, condición que ya había señalado el paradigma de la complejidad. Si yo estoy hablando de azares, si estoy hablando de multiplicidad de mapas cognitivos que surgen desde comunidades científicas hasta comunidades de individuos, se debe asumir necesariamente que se están interrelacionando distintas maneras de cartografiar, de mapear, de establecer topologías de la realidad. Y por último, ahí viene algo que es una obviedad, pero conviene siempre exponerlo, que adjudicamos símbolos. Hay mapas que vamos a considerar válidos y significativos, y hay mapas que vamos a decir inválidos e insignificantes. Después vamos a considerar ciertas cosas más pertinentes según nuestro grado de felicidad o de alcance de bienes mínimos o de metas epistémicas o no epistémicas que cumple, o viceversa. Básicamente lo que está diciendo la epistemología naturalista es que todo el conocimiento que estamos estableciendo, que estamos perpetuando, que estamos evaluando, que estamos poniendo a prueba y que nos puede generar experiencia de EUS3 o DIS3, está orientado a conservarnos a nosotros mismos, a conservarnos como individuos, a conservarnos como comunidad y a conservarnos desde nuestra perspectiva. De ahí viene la opinión de la necesidad de la naturalización de la psiconeuroinmunoendocrinología. Primero, reconociendo que la psiconeuroinmunoendocrinología es un paradigma que está situado, que se construye históricamente con cada encuentro de personas que dicen, bueno, vamos a crear una comprensión de la realidad desde la psicología, de la neurología, de la inmunología, desde la endocrinología. ¿Y cuánto dura ese paradigma? ¿Dura 500 años? ¿Dura 200 años? No, dura el tiempo que trabajemos juntos, dura lo que puede durar esta diplomatura de la que estoy mencionando, que son 4 meses. En realidad, para la naturalización de para la epistemología naturalista, los paradigmas duran aproximadamente 6 meses por ahí. Y luego se habla de una comunidad modesta, porque no es una comunidad que sea necesariamente internacional o globalizada, sino que habla de la gente que está reunida, la gente que está trabajando. ¿Quiénes están? Bueno, lo que están hacen en la comunidad de científicos, lo que están hacen en la comunidad de individuos, lo que están hacen en la familia, si queremos pensar de una forma más poética. Y en tercer lugar está la naturalización del sujeto, entender que todos los sujetos tenemos metas epistémicas, o sea, metas de conocimiento, y metas no epistémicas, metas que no necesariamente necesitan cumplir criterios cognitivos, como puede ser estar enamorado o querer tomar una cerveza. Salud por eso. Luego está la comprensión de que el estrés siempre se va a ver con EUS3 cuando uno entiende que toda experiencia de su vida es un elemento positivo para ellos. Cuando experimentamos la vida de forma positiva, no positiva, está todo bien, maravilloso, sino una forma en que uno diga, bueno, esto contribuye a mi forma de entender la realidad, de ajustar mis mapas, de ubicarme en un lugar que me permita alcanzar mis metas epistémicas y no epistémicas. Así, un profesional dedicado a lo biopsicosocial o un docente que tenga que tener estudiantes críticos va a entender que cada vez que explique algo sobre el sujeto o que le explique algo al sujeto, hay que reconocer sus niveles biológicos, psicológicos y sociales. Una reflexión final. Mi propuesta para esta diplomatura, para los futuros profesionales de la salud, para los futuros docentes que enseñen desde matemática en primer grado hasta la historia de los materiales tecnológicos, es la siguiente. Primero, reconocer que mis prácticas como profesionales están necesariamente localizadas. No es lo mismo enseñar aquí que allá, en San Juan que en Croacia, en 2019 que en 2018, o en 2019 la primera mitad que en 2019 la segunda mitad. No es lo mismo enseñar en esta institución que en otra institución. No es lo mismo que enseñe hoy yo aquí que enseñe yo hoy, allí y mañana. Es interesante esta comprensión porque nos da 2 elementos, que es la humildad, es decir, bueno, yo tengo esta comprensión aquí y este es el mapeo que tengo, pero
también puedo ajustarlo, también puedo modificarme, puedo ofrecerme a el segundo elemento que me interesa señalar, que es la democratización del saber. Puedo permitir que otros opinen sobre lo que yo sé y puedan permitir un cambio en mi saber. La única forma de hacer eso es permitirme el diálogo y hablar con otros, decir, bueno, yo entiendo esto, he leído esto, hasta aquí he llegado, esto es lo que entiendo, y la verdad estoy al 100% de acuerdo y casi me parece que cualquier otra perspectiva no sirve, pero admito que puedo estar totalmente equivocado, tolero el azar, tolero el caos. Esta comprensión es entender que uno es su biografía, también es uno la forma en que percibe el mundo, pero que también uno está a un nivel social, es decir, uno es un sujeto biopsicosocial. La apuesta que yo hago sobre estos tres elementos es que ejercerlos es el ejercicio de la afirmación de la vida humana de una forma positiva, es lo que admite quizás lo que decía Foucault, una estética de la existencia, una forma en que uno va modelando su vida para generar la mejor obra de arte posible. Cada acto, cada localización, cada democratización es una pincelada más impresionista que va generando todo el rostro de mi vida, que no se acaba hasta que mi vida se acaba. Entonces, básicamente la idea es que yo creo que una filosofía sin ciencia siempre va a estar vacía, porque necesita hacer esas preguntas a alguien o a algo, pero una ciencia sin que le pregunte va a estar ciega, porque va a estar obnubilada, cerrada, enceguecida. Así llegamos a la reflexión final, una última frase, una última consideración. La felicidad, dices, una felicidad eterna, pero si no es necesario algo como la eternidad para ser feliz. Esta consiste en el conocimiento de la naturaleza que promueve la ausencia del miedo en nuestros ánimos. Es el estudio científico el que da lugar a la paz del alma. Regocijémonos que no existimos, o mejor dicho, regocijémonos que sí existimos, que nuestra composición atómica es única. Tenemos el privilegio de ser nosotros mismos. Allí tienes la fuente y garantía de nuestro júbilo y de nuestra dicha. Salud y buenas rutas hacia las ciencias para todos ustedes.